Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Sin Duda Asesórate a través de 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Mi nombre es Daniel Bouchan y como cada miércoles vamos a platicar sobre temas empresariales, temas de impacto, sobre concientización, sobre conmemoraciones y sobre más temas que impactan el mundo de los negocios, de la mano de nuestros expertos invitados y de nuestro asesor de negocios al cual doy la bienvenida, Jesús Antonio García, vicepresidente del Consejo de Garriola y Cona. ¿Cómo te encuentras, Jesús? Maravilloso y con un gusto de tener a una super invitada especial y que bueno, ya la presentarás. Hoy tenemos una gran invitada que nos viene a platicar sobre una reciente conmemoración de la semana pasada, la cual voy a presentar una vez para que comencemos a hablar sobre este tema. Sí. Norma de Moral, directora de contabilidad de Grupo Indy y también es miembro del Consejo de Coordinación de Familias Extraordinarias, una asociación la cual en breve vamos a platicar más sobre ella, pero pues entremos de lleno. Jesús, la semana pasada uno de los... Así es, un día muy especial. En donde un día muy especial, aparte de, hablando del 21 de marzo, aparte de conmemorar el natalicio de don Benito Juárez, es un día internacional muy especial en donde se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down. Correcto. ¿No? Cuéntanos, Norma, ¿por qué, cómo se originó este día? ¿Por qué se dedicó especialmente? Suena obvio decirlo, pero ¿qué hay detrás de ello, no? Porque es un día de celebración, es un día de conmemoración. ¿Qué es lo que busca transmitirse en este día? Particularmente hablando del síndrome de Down. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Y bueno, hablando del tema, sí se celebra, también se conmemora, pero sobre todo se hace conciencia. Sí. Se hace conciencia de la situación de los chicos con síndrome de Down, ¿no? Niños, jóvenes, adultos que habitan con nosotros, convivimos en el día a día y que necesitan también ser vistos. Entonces, esto tiene origen del 21 de marzo, porque pues todos como neurotípicos tenemos 46 cromosomas. Los chicos con Down tienen 47. Y venimos en pares. En el par 21, ellos tienen un cromosoma adicional. Entonces, tienen 3 cromosomas en el par 21 y eso hace referencia al pasado 21 de marzo. Okay. Entonces, ese día está marcado así para poderlo conmemorar. Y también característico, colores azul y amarillo, que es como el listoncito que muchas veces nos ponemos para concientizar alguna actividad, algo que tenemos que decir a la sociedad. Con eso lo hacemos. Ok. Y bueno, en este día obviamente buscan sí conmemorar, pero ¿qué es lo que busca asociaciones como a la que tú perteneces transmitir? Yo creo que no es nada más ese día, sino yo creo que a lo largo del año, porque evidentemente pues esto es un tema que hay que trabajarlo. Como bien dices, es un tema de concientización, pero yo creo que no nada más es de concientización, sino de concientización, de inclusión, de una serie de factores que obviamente hay que trabajarlos a través de este tipo de organizaciones. Y bueno, más allá del día en particular, ¿qué es lo que consideras que las asociaciones como la que perteneces deben de estar trabajando fuertemente en torno a la situación que estamos viviendo, particularmente para personitas que traen esta condición? De hecho, eso es un tema, es un buen punto. ¿Cómo no quiero sonar, no quiero sonar ni despectivo ni mucho menos, pero ¿cuál sería el término apropiado? Porque al final del día, bueno, son seres humanos. Correcto. Y que tienen una condición particular y que tienen ciertas capacidades. Y ¿cómo entenderlo? Ahora sí que ayúdanos a también transmitir desde esa perspectiva antes de que entremos a la otra parte que te comentaba. Sí, justo como lo mencionaron, o sea, condición genética, entonces que les da esa particularidad con ciertos rasgos, ese par adicional, ese cromosoma adicional, en el par 21, pues altera todo el organismo. Claro. Entonces, en general es una discapacidad intelectual. Entonces, eso creo que es lo principal que hay que empezar a entender por la sociedad, por los padres, incluso, o sea, de empezar desde ahí. Y cada año hay un lema en esta conmemoración y este año es mejorar los apoyos
Los apoyos como pues que tengan, participen en las políticas públicas, que puedan ellos activamente estar en su comunidad, que tengan acceso pleno a inclusión, en educación, en los trabajos, en tener una vida pues plena, ¿no? Como todos nosotros. Entonces ese es el lema principal de este año. ¿Y cómo funcionamos Familias Extraordinarias? Bueno, ya tenemos 12 años y surge de grupos de papás con esta necesidad de, oye, esto es nuevo para mí, no sé cómo manejarlo, y nos empezamos a unir en grupos en donde dábamos contención unos a otros porque era algo nuevo para nosotros. Hoy en día somos 900 familias por toda la República Mexicana a las cuales les seguimos dando esa contención. Pero qué mejor que darles información y tenerlos actualizados, porque creo que la información es básica y es poder, ¿no? En todos los ámbitos. Sí. Incluso pues en la parte empresarial, híjole, si tú te quedas fuera y no estás actualizado, ¿no? Creo que esto es fundamental, informarte, informar a las escuelas e informar también a las empresas. Total. De que los chicos pues tienen la misma capacidad. Al tener una discapacidad intelectual son un poco más lentos. Exacto. Pero al final, decirlo. Sí, al final, o sea, tú le vas a tener que preguntar a lo mejor 2 o 3 veces, pero con la paciencia, con la empatía, con la voluntad, seguro te va a entender. Existen ciertos temas que, como bien lo mencionaba Jesús, a veces desconocemos o se llegan a malinterpretar o son tabú, ¿no? Socialmente. Sí. Y he escuchado que a veces pues malinterpretamos el cómo se dice o cómo se interpreta, ¿no? Y el hecho de que creo que ese es el crear conciencia. Concientizar es darte cuenta de la realidad en esta parte. Desde el punto de vista empresarial, o sea, ¿tú qué has identificado? ¿Qué le dirías al empresario? O sea, hoy en día, ¿qué identificas en las empresas para que creen conciencia sobre esta situación? Pues que hay un chorro de actividades que de verdad, o sea, hacemos en el día a día como empresa, que son rutinarias. Por ejemplo, estos chicos son muy de tener orden. Entonces, a lo mejor temas de archivo, en los hoteles también, son muy cuidadosos. Yo tengo un hijo de 11 años que tiene síndrome de Down, Mateo, entonces es sumamente cuidadoso en que todo esté perfectamente ordenado. Entonces, por ejemplo, en un hotel, doblando toallas, tendiendo camas, o sea, hay muchas actividades en donde se les puede explotar las mismas para que puedan ser empleados. Oye, fíjate que comentas un tema bien interesante y ahorita me viene a la mente una experiencia que yo viví. Y se los voy a compartir porque la verdad es que tipo de temas de verdad que tocan el corazón y que creo que eso es parte de lo que nos hace falta como sociedad, el conocer, el allegarnos de información valiosa que nos haga entender que no son, perdón que lo diga, no lo digo de manera despectiva, sí. Que no son seres ni raros ni diferentes, que son seres humanos igual que nosotros, que requieren un apoyo particular, pero que al final del día pueden valerse por sí mismos y que simplemente lo que nosotros necesitamos es entender, es una falta de educación sí. En la mayoría, y tampoco quiero que suene a crítica para la gente que no conoce, pero pues al fin creo que eso es lo que nos falta como sociedad, al menos en México, y es una de las preguntas que te quería hacer. ¿Cómo ves a México en esos temas? Porque me imagino que no es la única asociación que hay en torno a apoyo de esas, y que qué bueno que no sea la única, que haya muchos interesados en apoyar a gente con este tipo de síndrome. Pero, y te iba a decir, yo viví una situación muy particular y que era un tema, me llegó al corazón, y un amigo hoy día que es mi socio me hizo ver las cosas. Cuando nació mi primer hijo, uh-huh. Me acuerdo que el neonatólogo nació prematuro, pues me decía, cuando hacen la inspección, pues para ver rasgos al menos físicos y darte un prediagnóstico de si tu bebé está bien, que ese es otro tema, decir, oye, ¿estás sano? No estás sano. Pero el punto es desde ahí. Ay, ojalá venga bien tu bebé, ¿no? Exacto. Y ahí es en donde dicen, oye, a ver, mi hijo
nació con pliegue único aquí en la mano. Y es una característica. Y es una característica de varias, ¿no? Pero al menos de manera física, pues no se vislumbraba nada diferente. Pero el neonatólogo, que en ese entonces creo que no fue del todo prudente, pues dijo, no, pues es que puede tener síndrome de Down. Lo cual, pues obviamente, como papá, y creo que es muy natural, pues obviamente pues te preocupa. Porque no sabes cómo enfrentar esa situación y pues tú quieres que tu hijo en principio venga al 100, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque insisto, no es... Sí. Y yo me acuerdo que pues, no le podía ni siquiera comentar a mi esposa porque le dio preeclampsia, entonces tampoco no quería ninguna alteración, etcétera. Y cuando te dicen la probabilidad de que pues, niños con pliegue único no tengan síndrome o no, pues me preocupó, ¿no? Total que pues yo salgo del quirófano y salgo preocupado y me ve mi mamá, mi suegra y me dice, oye, pues ¿qué te pasa? No, pues pasó esto. Pues yo estaba preocupado, ¿no? Y pues sí lloré. Claro, no, sí. Y es normal, y me acuerdo que no sé si en ese momento días posteriores me dice Salva porque le tuvimos que hacer un estudio de genética y hablé con Salvador y le comenté y le compartí esta experiencia y me dijo, oye, Toño, ¿pero qué te preocupa? Claro. No, pues es esto. Me dice, oye, si te das cuenta de que, dice, olvídate, dice, Diosito es muy sabio, pero con independencia de lo que resulte, tu hijo va a ser igual de amado, claro, tenga o no tenga. Entonces, no le va a faltar nada. Justo. Y le dije, tienes toda la razón. Y eso no sabes cómo me aligeró el proceso. Y dije, lo que sea que tenga que venir, adelante, lo vamos a vivir juntos y vamos a salir adelante. Buenísimo. ¿No? Muy bonito. Y creo que es esta situación del miedo a lo desconocido, ¿no? Porque escuchamos muchas cosas y ese es crear conciencia, ¿no? Vamos a un pequeño corte, ¿les parece? Para seguir platicando sobre este tema tan bonito. Estamos en Sin Duda, #asesórate. Regresamos. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Estamos de vuelta en Sin Duda, #asesórate a través de 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Estamos platicando con Norma del Moral, que es miembro del Consejo de Coordinación de Familias Extraordinarias, sobre esta asociación, Jesús, y porque recientemente fue el Día Mundial del Síndrome de Down, el 21 de marzo, me parece. Así es. Sí, correcto. Así es. Estábamos platicando de una anécdota antes del corte que me ocurrió por falta de... por ignorante, no, pero bueno, al final del día por algo pasan las cosas. Pero bueno, yo creo que asociaciones como a la que tú perteneces, en donde creo que se me hace maravilloso porque la labor que comentabas que tienen es de pues ayudar a entender, no sé si llamarla incursionar o a guiar a los papás que tienen hijos con este síndrome o esta discapacidad. Al final del día creo que es totalmente entendible, pero es simplemente cómo abordar la situación y de que no es algo de espantarse ni mucho menos, al contrario, ¿no? Es algo de admirar porque yo creo que tienen más capacidades que muchas veces las personas que tenemos ¿cómo se llama? Que somos neurotípicos. Neurotípicos, es decir, el término médico, pero genético. Pero bueno, entonces cuéntanos cómo es que esta asociación funciona y qué tipo de actividades fomenta. Sí, mira, de hecho, o sea, eso que te pasó es súper normal. O sea, en realidad creo que a todas las familias nos ha pasado que el diagnóstico te llega de sorpresa y pues sí dices, híjole, ¿esto cómo se hace, no? Pero al final, pues, bien, como bien dices, o sea, es un niño tan deseado, tan querido, que al final, pues eso es lo que más importa. ¿Qué hacemos? Pues acompañar justo a estas familias con el diagnóstico, enseñándoles pues que en realidad es bastante normal. O sea, yo ¿qué tuve que decidir? Pues a lo mejor de una guardería tradicional, porque pues yo, como saben, estoy trabajando en Indy ya 15 años, pues fui a una guardería integradora en donde les daban terapias y demás. Entonces ahí compartimos mucha información. Estamos también con asociaciones hermanas de redes de médicos que son especialistas en síndrome de Down.
Entonces, pues canalizamos a las mamás, ¿no? Sobre todo las acompañamos en esta difícil tarea, que la verdad cada una la vive diferente, pero al final compartimos lo mismo, ¿no? Ese amor por nuestros hijos y esas ganas de que salgan adelante. Entonces, Familias Extraordinarias, pues ha hecho muchas alianzas con diferentes asociaciones como CONFE, que es una asociación que capacita a adultos para que puedan incursionar a laborar. Entonces hace alianzas también con empresas para que, ¿qué necesitas? Pues un archivista. Perfecto. ¿Con qué características? ¿De qué edad? Lo que sea. Qué bonito. Los capacita y los va metiendo, digamos que de alguna manera de a poco los acompaña hasta que ya pueden estar solos en la empresa. Red Down, que es otra de las asociaciones, que son un grupo de médicos dedicados a los chicos con síndrome de Down, se especializan en las problemáticas de salud que puedan llegar a tener. Entonces dan información, capacitan a los papás, capacitan a otros médicos, con escuelas también para, si yo, por ejemplo, llevo a Mateo a su escuela, ahí no hay un área de inclusión, que hace Familias Extraordinarias, pues entonces convoca cada año, se hace un seminario de inclusión. Entonces capacitamos a los maestros interesados, maestros monitores, directores de escuela, para que estén listos para recibir cada vez a más familias. Entonces, Obviamente, perdón que te interrumpa, Norma, es una asociación sin fines de lucro. Y me imagino que porque, bueno, obviamente, no sé qué tan, hablando del aspecto de económico, pues no todas las familias tienen las mismas posibilidades. Sí. Y no sé si deba de manejarse así, pero yo no sé si es más costoso o menos costoso el estar tratando, obviamente, con escuelas, ¿cómo dices? Inclusivas, etcétera, sea diferente o en qué sentido la asociación, más allá porque pues hay gente que no puede pagar ciertas cosas, ¿no? Sí. Ciertos médicos, etcétera. Y bueno, me imagino que a través de la asociación, y si no la tienen la capacidad, me imagino que hay asociaciones. Por lo que estás diciendo, también platícanos cómo es que se apoyan, ¿no? En otros rubros, ya decías, en la parte médica, en la parte de capacitación, ya cuando están más grandes, ¿a qué edad más o menos los muchachos pueden aspirar ya, o qué preparación tienen que tener antes para poder aspirar a que ya los capaciten a través de otra asociación? Fíjate que sí hay limitantes un poquito con los chicos. Cuando llegan ya a un nivel secundaria y ya de repente ya es bien difícil que puedan acceder a educación como más avanzada. Es lo que buscamos muchas familias, es tener los apoyos en estas asociaciones donde brindan talleres. No quiere decir que no lo logren, porque hay chicos que han cursado carreras y se han recibido casos de éxito muy sonados. Sin embargo, también conociendo y, como decíamos al principio, ¿no? Aceptando la discapacidad intelectual, porque sí es una aceptación que se tiene que trabajar. Pues hay talleres en donde, oye, pues a le gusta más la cocina, a le gusta más la pintura. Entonces vamos canalizando. Hay un chorro de asociaciones que han nacido por impulsos de papás que forman justo estos grupos en donde los chicos pueden ahí explotar sus habilidades, ¿sí? Y de esa manera es como nos vamos apoyando, culturales, de educación, de salud, capacitando las escuelas y nuevamente ahorita con la parte legal. O sea, estamos también ahí incursionando. ¿A qué te refieres con la parte legal? Trabajamos con un equipo de abogados que también brinda y dona horas para temas legales de los chicos, en términos de que a lo mejor están en una separación, en tutorías. Sí, porque al final es lo mismo. Existen esos tabús, solamente son diferentes tratamientos por temas legales, ¿no? Por lo que entiendo. Y como son adultos, empiezan a ser adultos, y entonces ya la ley ya no es igual. O sea, al catalogarlos como discapacidad intelectual, aparentemente tienen los mismos derechos, pero hay limitaciones. Entonces siempre necesitan de un tutor. Y vaya, todo esto pues ¿Siempre necesitan de un tutor, invariablemente?
Sí, o sea, te empiezan a poner trabas y barreras. Entonces lo que buscamos con estos abogados justo es que nos brinden ese apoyo. Y bueno, también estamos en el Congreso, ¿no? Legislando y buscando oportunidades en las políticas públicas. O sea, hablando del tema legal, hoy día, ¿en qué área en particular consideras que hacen falta más hace falta más normatividad o leyes para regular ciertas situaciones particulares que le impactan a gente con esta discapacidad? Pues en general el poder ejercer sus derechos, o sea, ya siendo adultos. Sí. Porque sí, o sea, al final cuando tú como papá le quieres dejar una herencia, que él pueda hacerse cargo de un negocio que probablemente lo puedan hacer, Sí, claro. ahí te empiezas a tener limitaciones. O sea, tiene que haber un tutor y entonces tú tienes que estar pensando, híjole, qué familia, qué confianza. Es que eso es bien interesante porque, digo, yo he sabido y creo que ha habido casos públicos que hay chicos que se han casado, Sí. ¿no? O sea, hombre y mujer con síndrome de Down que se han casado y vaya, y viven juntos y es como pues, algo como cualquier otra pareja. Sí. Sí. Vaya, pero no sé hasta qué punto o en qué grado, de qué condición pueden decir, oye, ¿sabes qué? Aquí sí necesitas forzosamente tener, o sea, como que no sé hasta dónde dimensionar, ¿no? Porque en qué grado hay grados. dependes de o no de un tutor. Sí, y ahorita, por eso es el llamado a los apoyos. O sea, al final yo creo que es el apoyo a la sociedad, porque entre más los dejen participar, más podemos darnos cuenta justo de los alcances que puedan tener, ¿no? Ahondando sobre este tema, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿cómo hoy en día pueden apoyar las personas? Hoy en día, ¿cómo podemos nosotros apoyar a este tipo de asociaciones? Tanto personas como empresas hoy en día, ¿cómo pueden poner su granito? Mira, pues empezando desde casa, o sea, si son familias con algún chico con discapacidad intelectual, pues informándose. Entonces creo que es el pilar siempre la familia, de ahí la comunidad, informándonos también, incluyéndolos. Si tu hijo tiene un amiguito en la escuela con síndrome de Down, pues invítalo a la fiesta, invítalo al partido, ¿no? Invítalo al juego para que también ellos empiecen a convivir. Y en las empresas, pues acercarse justo a estas asociaciones, porque hay chicos que hacen desde arreglos florales, hacen banquetes, o sea, hay chicos trabajando y solamente es acercarte a estas asociaciones y apoyar. Y claro, pues los donativos a todas estas. Oye, Norma, ¿y cuál es, digamos que, en dónde podemos encontrar más información? No sé si tengan, en el caso de la asociación que representas, tengan alguna página de internet o alguna red social que hoy día pues es lo de moda, a través de la cual pues podamos estar más en contacto y recibir más información al respecto. Sí, claro, estamos en Familias Extraordinarias, así es la página de internet, y estamos en redes, en Instagram y en Facebook. También así nos encuentran como Familias Extraordinarias. Perfecto. De cualquier manera, vamos a dejar la información en la descripción del video, en el canal de YouTube, por si quieren saber más sobre esta asociación, pues puedan acercarse con Norma del Moral. Te agradecemos mucho por habernos acompañado. Se nos está acabando el tiempo. Muchas gracias por la invitación. Miembro del Consejo de Coordinación de Familias Extraordinarias, gracias por acompañarnos. Te esperamos próximamente, si gustas, para seguir hablando de este tema. Cuando tú gustes, esta es tu casa. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir en este programa. Vamos a un pequeño corte. Estamos en Sin Duda, #asesórate. Regresamos. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Estamos de vuelta en Sin Duda, #asesórate a través de 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Vamos a platicar sobre un tema bien importante. Recientemente hubo una noticia, Jesús, sobre la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte del gobierno de Estados Unidos, y que, si bien causó mucha conmoción, impacta directamente a las empresas, y vamos a platicar sobre este tema. Así es. Yo creo que, bueno,
yo creo que no es un tema nuevo. Lo que es novedoso es que el gobierno norteamericano haya hecho ya la designación expresa de que los cárteles mexicanos se clasifican o categorizan como terroristas, ¿no? Entonces, eso hoy día en el ámbito internacional, desde el punto de vista económico, porque sabemos que hay una razón político-económica, pero vaya, más allá de eso, ¿qué impacto estamos previendo? ¿Qué implica, Arturo, Ricardo? Bueno, que por favor preséntalos antes de, ¿qué implica? Les dejo la pregunta rebotando en la mesa. Vamos a ver. ¿Qué es lo que implica? Porque ya se venía trabajando, más allá de la categorización, ya se venía trabajando con el tema de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, que eso es un término que ya en la legislación, dicho sea de paso, mexicana ya se contempla, Richard. Pero, por favor, platíquenos qué implica eso. O sea, porque hay un antes, hay un después o no de esta clasificación o designación del gobierno americano. Pero adelante, por favor. Vamos a presentar a nuestros expertos. Ricardo Lechuga, socio director de asesoría financiera de Garrido Licona. ¿Cómo te encuentras? Yo, Dani. Gracias. Muy bien, buenas noches. Y Arturo Ruiz Macedo, socio director de Legal Corporativo, Laboral y PLD en Garrido Licona. ¿Cómo te encuentras, Arturo? Muy bien, ¿y tú, Dani? Yo lo Todo bien. Sí, para que no quede. Que no quede. Pues platíquenos, hoy en día, ¿en qué consisten estos cambios? ¿Cómo está la situación? ¿Hay algún cambio? Claro, miren, pues para darle este tema antecedente, no es un tema nuevo, justo. Hay que recordar que esto tiene antecedente en el sentido que ya había temas que estaban presionando al gobierno americano para que hiciera este nombramiento a través de sus cámaras. Es un tema que viene desde los gobiernos anteriores, no solamente del actual, sino viene incluso de los gobiernos de Obama, donde ya sus órganos, sus cámaras, sus senadores estaban gestionando que se incorporaran a los cárteles mexicanos como terroristas. Hay que recordar que el tema de financiamiento del terrorismo es un tema lineal. Es decir, que la finalidad no es hacerte rico, no generar ganancias, sino simplemente es un tema de inversión para causar temor, ¿no? Y donde... o desestabilidad. O desestabilidad, justo. Y para eso, pues precisamente lo que hacen los terroristas es cobrar vidas humanas, ¿no? Sí, eso pasa. Entonces, por esa razón es que Estados Unidos tiene una lista que es administrada por la OFAC, donde precisamente, o la que es OFAC. ¿Qué es la OFAC? Es un organismo precisamente que se encarga, que administra el gobierno, el Secretaría del Tesoro, donde lista a personas que están vinculadas a actos terroristas. Sí. Donde incluso ahí, para esos efectos, sí hay un tema, pues precisamente de incautación, de comiso, romper relaciones comerciales o incluso el otorgamiento de visas, ¿no? Ok. Donde para esos países. Claro. De acuerdo a esta lista. De acuerdo a esta lista. Lista de personas o son países. No, son personas, son grupos. Por ejemplo, hay grupos, voy a poner un ejemplo, los Al-Qaeda están en esas listas, el Estado Islámico. Incluso hay dos grupos latinoamericanos, que es las FARC, las colombianas. Y también está el tema de los senderos luminosos, que desde los años 80, 90 tuvo mucho auge en el tema del terrorismo. Uno venezolano, ¿no? Eso fue de los que nombraron recientemente. Exacto. Pero justo ese es el antecedente que había. ¿Y por qué el narcotráfico no se incorporaba o por qué los americanos dicen que no se incorporaba al tema de terrorismo? Porque sí, ellos decían que prácticamente el tema narcotráfico era un acto circular, es decir, el objetivo era generar ganancias. Lo que hace de inversión estatal, dinero sucio, se le da un lavado y regresa como un dinero limpio, aparentemente limpio. Entonces decían que no había un tema, déjame llamarle así, de cobrar víctimas humanas, ¿no? Y desde esos años, desde los gobiernos de Obama, incluso el primer gobierno del señor Trump y el gobierno de Biden, ya había mucha presión para que lo hicieran. Porque decían que sí hay un tema de cobrar vidas humanas. El terrorismo, o el narcotráfico, perdón, sí da mucho antecedente de que a través del consumo, pues la gente muere. Incluso en Estados Unidos hay un alto grado de muertes por tema de drogadicción, derivada del famoso fentanilo y otras drogas que ya conocemos, ¿no? Entonces esa es la razón por la cual incorporarlos, aparte del tema político. Yo creo que ahora incorporado con el tema político, más el tema que ya venía mucha presión, pues fue que el día, si no me recuerdo, fue el 20 de enero, cuando incluso no fue solamente el gobierno de Estados Unidos de América,
sino también fue el gobierno canadiense quien nombró a estos cárteles mexicanos como terroristas. ¿Qué lleva eso? A que ahora sí, a través de este nombramiento, los gobiernos norteamericanos, hablando de dos, Estados Unidos de América más Canadá, ahora sí van a poder perseguir a los cárteles mexicanos porque van a poder incautar, decomisar, tema de cancelación de cuentas bancarias. Bueno, hacer un proceso más exhausto en el tema de estos. Hay un tema muy relevante que hay que tomar en consideración. Hay que ver el efecto jurídico que esto nos puede generar en México, o si nos generaría un efecto jurídico regulatorio a las mejores prácticas que va a ocasionar que tengamos que llevar a cabo. Porque lo que he escuchado en el medio en las últimas semanas, o preocupación de ciertos empresarios que seguramente nos están escuchando, es, oye, esto va a crear regulación nueva en México. Esto me genera de manera inmediata. Eso me genera de manera inmediata alguna obligación adicional que yo esté cumpliendo. Y ahí me iría, y lo explicaba perfectamente Richard, me iría un pasito para atrás. Esto jurídicamente solo, o sea, no es extraterritorial. Jurídicamente solo causa efectos al interior de Estados Unidos y al interior de Canadá en legislación local como tal. Pero ¿qué es lo que puede pasar en consecuencia o cuál puede ser el efecto? Es que si para Canadá o Estados Unidos Arturo Ruiz tuvo, no hoy, imagínense que hoy celebro una operación que yo otorgo préstamos en general, ¿no? O créditos en general, eso me dedico. Y yo a ti, asociación o sociedad, Juanita Pérez, te otorgo un crédito y te otorgo financiamientos durante un año, y resulta que en 2 años sales listado conforme al gobierno estadounidense o canadiense. Entonces yo ya que mi sociedad y yo como persona física en lo individual y representante, no para efectos mexicanos per se, pero para efectos del gobierno americano y para efectos del gobierno canadiense, yo ya estoy vinculado a actos terroristas. A ese grado vamos a llegar. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Que ahorita la vamos a platicar con más calma. Todo lo que tenemos que hacer hoy en día para prever ese escenario y mitigar ese tipo de riesgos, ¿no? Por lo que entiendo entonces, a las personas o empresas que debería de interesarles son a las instituciones financieras, porque las instituciones financieras... Esto fue un ejemplo. Sí. Una de estas sería precisamente las instituciones financieras, pero puede ser cualquier giro o industria. O sea, podemos llegar al absurdo de que yo presto servicios de consultoría a una determinada persona y resulta que esa determinada persona de forma recurrente sale listada el día de mañana, pues resulta que ya tengo una correlación, un vínculo con una asociación, un terrorista para efectos americanos o canadienses, ¿no? O sea, a ese absurdo podemos llegar, ¿no? Ahorita hablabas de un tema bien interesante, que pareciera que hacia el interior de cada uno de estos países, a los que están designando los cárteles como terroristas, como cárteles de la droga, como terroristas, pues les van a aplicar una normatividad ya más rigurosa. Pero, ¿qué pasa? Hay una implicación más allá de decir, oye, a este tipo de personas y aquellas con los que se pudieran correlacionar dolosa o no dolosamente, ¿no? Porque tú puedes haber hecho alguna operación con alguno de ellos. Ahorita vamos a hablar de ese tipo de operaciones, pero al país, en este caso a México tendría algún impacto, porque en algún momento llegué a escuchar que por ejemplo, tú lo decías hace rato en el caso de la lista de la FAC, a la organización terrorista es a la que se le etiqueta y con la cual ninguna empresa prohíbe el gobierno, bueno, las leyes norteamericanas y canadienses prohíben a cualquier empresa de Estados Unidos realizar operaciones con obviamente este tipo de organizaciones, pero también hay algún impacto o puede haber con el país propiamente. ¿Con México? No. Exacto, sí. O sea, decir, pues ya no etiquetan, ya no hagan operaciones con empresas o que afecte, que ya no puedas celebrar tratados comerciales. Es que incluso, y que seguramente Richard lo complementará, ya desde el hecho de que, si mal no recuerdo, fueron 5 los cárteles que fueron calificados o designados, 5 o 6 fueron los cárteles, ya solo por ese hecho ya nos trae un efecto que se tiene que estudiar e interpretar si pudiéramos o no tener un tratado internacional celebrado con el gobierno americano, con el gobierno canadiense. Claro, si pudiéramos, ¿sabes qué quiere decir? Que sí existe una especie de prohibición
a Estados Unidos de celebrar tratados comerciales con países que tengan terroristas. Sí, con países y con personas y organizaciones. Tiene terroristas. Sí, no, es que sí, es lo que justo que decíamos, comentamos hace rato. A ver, en México, y creo que vale la pena también tocar cómo está en México. En México, finalmente, tenemos una ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La famosa ley PPRP. La ley antilavado. Antilavado, más concreto. Pero bueno, ahí el tema es que en esta ley, pues sí habla de lavado de dinero. Pero si desmembramos esto, tenemos dos grandes sectores. El sector financiero, que el sector financiero habla de disposiciones, y ahí ya habla de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Okay. Por otro lado, la famosa actividad vulnerable, que son otras actividades que por su naturaleza son riesgosas, que no necesariamente son financieras, son profesionales, no bancarias, profesionales designadas, pues ahí están, también tienen un riesgo, ¿no? Ahí solamente habla de prevención del lavado de dinero. Sí. Pero en México ya tenemos también una lista de personas bloqueadas. Ya están incluidas todas las personas que están vinculadas a actos ilícitos. Puede ser que ahí también haya personas vinculadas a actos terroristas, porque en la ley de disposición bancaria ya estaban catalogados, ¿no? Ok, ¿qué te parece si vamos a un pequeño corte y seguimos retomando este tema? Claro. No dejarlo a la mitad. Estamos en Sin Duda #asesórate. Regresamos. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Estamos de vuelta en Sin Duda #asesórate a través de 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Estamos platicando con nuestros expertos sobre la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Ricardo Lechuga, nos platicabas una idea. Sí, justo que decíamos, comentábamos que tenemos los dos sectores, financiero y el actividades vulnerables. Entonces, prácticamente lo que nos va a llevar a todo esto es que en México las instituciones financieras no solamente son los bancos, sino hablamos de muchas instituciones financieras, SOFOMES, uniones de crédito, casas de bolsa, casas de cambio, pues se van a ver impactada la respuesta sí. Porque internamente, aunque nosotros ya tenemos una disposición muy fuerte, insisto, en el sistema financiero, pero tendremos que reforzar nuestros procedimientos. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos bancos corresponsales en Estados Unidos y en Canadá, tenemos bancos multinacionales en México que operan en todos los países, en la mayoría de los países, esos grandes bancotes, y pues hay cuentas de empresas mexicanas y personas mexicanas, no solamente hablando de personas físicas, sino también de morales, pues que tienen transacciones con Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? Pues lógico que los bancos grandes, instituciones financieras globales, pues van a decir, México, si era riesgoso, hoy es más riesgoso. Claro. Entonces tendremos que ellos van a reforzar los procedimientos de debida diligencia. La debida diligencia pues no es otra cosa más el famoso formatito que conocemos como el KYC, conoce a tu cliente en español, donde pues prácticamente tenemos que reforzar realmente quién es la persona con la que está haciendo la transacción, ¿no? Meter debidas diligencias reforzadas, que es más allá de, e incluso también ver el tema de ahora el beneficiario controlador, ¿no? O sea, quién realmente está haciendo la transacción, ¿no? Tenemos que reforzar los temas de capacitación, ¿no? Tenemos que reforzar algo bien interesante. La matriz de riesgos, porque va a cambiar. Hay que considerar que la matriz de riesgos contempla 4 factores, ¿no? ¿Quién es la persona? ¿A qué se dedica? Su ubicación geográfica y su actividad, ¿no? Sí. Entonces, lo que tener las posiciones geográficas donde están alojados los cárteles mexicanos, pues tendrás que subir el riesgo en el tema de la ubicación geográfica o en el tipo de persona o cómo estás transaccionando. Entonces, tienes que recalibrar esa matriz de riesgos de tus personas. ¿Qué va a pasar en actividades vulnerables? Son del otro sector. Pues ese sector tendrá que reforzar también e incorporar, aunque no sea una obligación hoy, incorporar la matriz de riesgos, reforzar su debida diligencia, reforzar el tema de beneficiario controlador. A eso nos va a llevar, ¿no? Porque si no tienes estos procedimientos reforzados, tu programa de cumplimiento, posiblemente tengas un riesgo al hacer una operación
precisamente con los americanos. Y es posible que, por ejemplo, hablando ahorita de este tema del impacto que va a tener en el sistema financiero, ¿podría el sistema financiero llegar a tomar una postura pues más cuidadosa, más sigilosa y restringir en cierto grado el financiamiento para ciertos sectores de la economía que son los que pudieran estar más vinculados, o no sé si llamarle vinculados, o que es comúnmente conocido, relacionados con el narcotráfico? Por ejemplo, a lo mejor van a decir, no categorices, porque hay sectores económicos que, pues, con el que sí se llegan a vincular dolosamente, pero con el sector ganadero, de agricultura, de transporte, etcétera, donde digan, pues sí, esos sectores voy a poner más foco, o no, porque ese es un impacto relevante. De hecho, constantemente se publica un documento que se llama la Evaluación Nacional de Riesgos. Esa Evaluación Nacional de Riesgos trae precisamente unos datos muy, muy buenos, donde dice qué tipo de instituciones financieras son las más riesgosas. Okay. ¿No? Ahí te marca. Tiene una tabla de calor, ¿no? Está de rojito a lo verde. Entonces, cuando tú ves los rojitos, son las empresas financieras, instituciones financieras con más riesgo para el sector. Entonces, seguramente van a ser más vigiladas, ¿no? Y también en actividades vulnerables, pues hay un tema de cuáles son las actividades vulnerables más riesgosas, ¿no? Claro. ¿Cuáles son donde se da la mayor estadística de identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita, ¿no? Sí, exactamente. Y no solo se va a dar, como bien mencionaste, en el sistema financiero. O sea, este tema de evaluación del riesgo, por ejemplo, del usuario, de tu cliente el día de mañana, me salgo del sistema financiero, nuevas actividades vulnerables. Eso ya viene en la próxima reforma, la tentativa reforma que vamos a tener. O sea, ya esta obligación que no tenemos de hacer esa evaluación de riesgos, la vamos a tener el día de mañana con por lo menos en los términos actuales del proyecto de reforma. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y nuevamente, yo soy un vendedor de autos, ¿no? Un comercializador de autos. Y resulta que el día de mañana llegan y me piden 10 autos para ubicación Culiacán. Pues ahí tengo una evaluación de riesgo conforme a territorio, por ejemplo, ¿no? Justo. O cómo está pagando el automóvil o cómo pretende realizar el pago del automóvil. La parte, va a pagar hasta el límite que tiene para efectos de la propia ley en cash, en efectivo. Ahí tiene otra palomita o otra tachecita para efectos de evaluación de riesgo. Y esos parámetros son los que dice Richard, que el día de hoy las empresas, o por lo menos la persona de la empresa que está con cara al cliente, no necesariamente tiene la debida capacitación o los procedimientos para realizarlos. Si nos vamos a una auditoría, si hoy, el día de hoy, realizamos una auditoría de expedientes, de evaluación de riesgo, de cómo está integrada la identificación de los usuarios, hoy en día es muy, no quiero decir la palabra raquítica, pero es muy endeble en ese sentido. Por eso es que tenemos que redoblar esfuerzos y esto nos va a generar esto respecto a nuestras políticas, procedimientos y a capacitar a nuestro personal que está de cara al usuario directo, ¿no? En cuanto a actividades vulnerables hoy en día, ¿cuáles son las que, desde su punto de vista, todas se deben de atender? Todas las que estén listadas, que me parecen como 17. Son 17. ¿Cuáles son hoy en día las que sí o sí deberían de estar volteando a ver esta noticia? Si nos vamos a la tabla de calor que precisamente vemos en la Evaluación Nacional de Riesgos, uno de los temas, actividades más riesgosas es el tema del desarrollo inmobiliario. No, eso es un tema que está en el foco rojo. Otro tema, pues precisamente ya lo comentó Arthur, es el tema de la compra, la comercialización de vehículos. Ojo, vehículos, hablando de los tres tipos, el terrestre, los autos, hablando del marítimo, incluso el aéreo, ¿no? Entonces todos esos tres son temas que vienen dando mucho. El tema del arrendamiento inmobiliario también es un tema que viene dando. Los casinos también es un tema que da mucho de qué hablar en el tema de que ahí se pueden ocultar los recursos o se pueden manipular y se pueden lavar. Entonces son actividades que están totalmente riesgosas y que debemos de cuidar. Todas son riesgosas, pero hay algunas que son... que están en foco rojo. La comercialización de bienes preciosos. También. A metales preciosos. Justo. Es un tema relevante. Déjame decirlo así. Son las 4 o 5 actividades más riesgosas o más propensas para que suceda. A que suceda, exactamente. Así es. Ahora, en cuanto a estas actividades o las entidades financieras, vamos a pensar el supuesto que nos mencionaba de que pasa un tiempo y tuvieron alguna actividad con alguna persona que está enlistada. ¿Qué pueden hacer? O sea, uno,
es prevenir, pero ¿qué tendrían que estar haciendo como segundos pasos en caso de que caigan en este supuesto? Yo creo que regresamos al tema de las mejores prácticas y al tema de los expedientes, déjame decirlo así, de defensa. Es decir, tengo que tener debidamente documentado lo que decía Richard, el Know Your Client, ¿no? Conoce a tu cliente. El que hice mi tarea, que hice la tarea para efectos de identificar al usuario, de identificar quién realmente era el beneficiario final del acto jurídico que están celebrando, cómo se celebró, que estuvo en los parámetros, que efectivamente hice mi tarea de verificar que no estaba en la lista de personas bloqueadas. Arturo, perdón que te interrumpa. Esta verificación del KYC o del Know Your Client, o conoce a tu cliente, eso se tiene que estar ya haciendo como una práctica común, con independencia de tengas o no, realices o no actividades vulnerables. ¿Es correcto? Es que permite la interrupción, este tema del conocimiento de conoce a tu cliente, de hecho es la primera línea de defensa en el tema de prevención del lavado de dinero. Es obligatorio tenerlo para todas las empresas. Bueno, incluso para las que, hablando del sector financiero y hablando de la actividad vulnerable, o incluso de cualquier negocio. Exacto, eso es a lo que voy. Incluso de cualquier negocio. Pena que nos ayuden a distinguir, porque hablamos de actividades vulnerables, hablamos del sistema financiero, pero yo creo que en el común denominador, o sea, en el grueso de las empresas que seguramente pueden llegar a tener una que otra actividad vulnerable y que tendrán ciertas obligaciones, creo que sí vale la pena destacar a la audiencia cuáles son esas posibles recomendaciones, o no posibles recomendaciones directamente puntuales, que haya habido o no haya habido esta designación de los cárteles, sí o sí se tiene que estar haciendo. Muy probablemente las legislaciones se vayan a robustecer, que esa es otra pregunta que la dejo si nos da tiempo para hablar si de la reforma o las reformas que se previenen a la ley antilavado van a verse impactados o no a consecuencia de eso. Se tienen que agregar cosas y qué, ¿no? Pero al menos ahorita que nos puedan dar qué recomendaciones dan de manera general para las empresas que nos están escuchando en torno a cómo cuidar hoy día, más allá de que haya habido esta designación o no, el cuidar con quién tratas, ¿no? Claro. Arturo. Sí, aquí el tema, y vamos a salirnos del sistema, vamos hablando en general, ¿no? Saliéndonos también del sistema financiero o de actividades vulnerables. En la generalidad, como una mejor práctica es, si estamos hablando o tratando con una persona moral, la que tú gustes, mercantil o civil, necesitamos los documentos relacionados o correspondientes a la trazabilidad de la vida de esa sociedad. ¿Quiénes son los accionistas, personas físicas? ¿Quién es el último tenedor? ¿Quién es el beneficiario final o accionista final o representante o mandante o mandatario de esa entidad? ¿Por qué? Porque ahorita solo estábamos hablando de qué pasa si realizo una actividad vulnerable. Pero incluso si nos vamos a un tema fiscal, resulta que yo estoy celebrando un acto jurídico con una persona que el día de mañana está publicada en la famosa lista del 69B, ¿no? Entonces ahí tenemos una repercusión que no es ni de actividad vulnerable, ni es un tema terrorismo, ni es un tema de sistema financiero. Pero ¿a poco en cualquier caso voy a tener que ir a hacer todo este análisis? Sí, Sí, es correcto. Wow. Y nos quedamos en el paso 1. Así es, algo que tenemos que poner bien claro es el tema de que tenemos que hacer también o la prevención es indispensable. Tenemos que seguir el monitoreo, tenemos que capacitar a la gente y tenemos que, incluso el tema de auditoría es un tema esencial, ¿no? Si no tenemos todo esto, nos vayamos a caer en un riesgo. Es decir, tenemos que trabajar y robustecer nuestro procurement. Es decir, tenemos que tener una lista o una política institucional que cubra todos esos aspectos. Si yo voy a contratar al proveedor o me voy a contratar con el cliente tal, de forma mínima para efectos fiscales, lavado de dinero si es el caso regulatorio, tengo que pedir de la A a la Z. Oye, no hay actividades vulnerables, de la A a la F. Pero ese de forma institucional tenerlo establecido. Se nos acabó el tiempo. Vamos a seguir hablando de este tema en otra ocasión. Sin embargo, nos vemos el próximo miércoles. Jesús, gracias por habernos acompañado. Esto fue sin duda #Asesórate. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Bye.